Buenas noches, compañeros. Este es el primer video que se hace sobre de la materia de fisiología sistémica y vamos a hacer un video relacionado a la anatomía del corazón. Importante para conocer posteriormente lo que es la fisiología cardiovascular, conocer cuáles son las valvas auriculoventriculares, las válvulas sigmoideas, qué son los tabiques interventriculares y cómo se da esta circulación mayor y menor. Vamos a empezar a hablar sobre el área precordial. Nosotros, para conocer prácticamente la anatomía del corazón, debemos localizarnos o posicionarnos exteriormente. Aquí vemos una imagen de la famosa área precordial. En el área precordial vamos a tener un cuadrilátero prácticamente que está formado por 4 vértices, 2 superiores y 2 inferiores, que nos va a permitir delimitar dónde va a estar localizado el corazón en la región externa y que va a tener mucha importancia a la hora de auscultar el corazón y saber dónde puedo localizar yo un foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio, focos mitrales, para yo conocer la intensidad de algunos soplos cardíacos que se dan en ciertas patologías. Vemos que los dos bordes, vértices superiores, izquierdo y derecho, se localizan a un nivel de que se encuentra entre el tercer y segundo espacio intercostal. Y aquí lo estamos viendo. El vértice superior derecho se localiza al lado parasternal derecho a nivel del tercer espacio intercostal a 1 centímetro del borde esternal. Al lado izquierdo, pero en el segundo espacio intercostal y a 2 centímetros del borde esternal, encuentro el vértice superior derecho que corresponde al foco pulmonar. En la región inferior vamos a ver el vértice inferior derecho que se encuentra más o menos entre el quinto y sexto espacio intercostal, lado paraesternal derecho. El vértice del corazón se va a localizar prácticamente a un nivel de la línea medio clavicular del lado izquierdo, a unos 4 o 5 centímetros del borde esternal izquierdo. Aquí tengo esta imagen extraída del libro de cardiología, en el cual nos dice que estos mismos focos los puedo traspolar a estas zonas de aquí para conocer los focos de auscultación más importantes. Ejemplo, el foco aórtico, foco pulmonar, tricuspidio y mitral. Y aquí vemos qué puedo escuchar yo en estos focos dependiendo de la intensidad y la patología que se esté dando en ese momento. Para empezar a hablar del corazón debemos a localizarlo. ¿Dónde se encuentra el corazón? Prácticamente, si hacemos un corte sagital que estamos viendo aquí, es un órgano hueco que se encuentra situado en la cavidad torácica y prácticamente en una región que se llama mediastino. El corazón ocupa lo que es el mediastino medio, que está formado lateralmente por los 2 pulmones. Vemos aquí sus relaciones que tiene el mediastino, región posterior, que la podemos encontrar relacionado con las vértebras torácicas, esófago, región en la parte anterior con lo que es el esternón, el timo, región inferior que tiene estrecha relación con el hígado a través del diafragma, y lateralmente, aquí no se ve en esta imagen, vamos a ver que se relaciona prácticamente con los 2 pulmones. El corazón más o menos va a tener un peso de 270 a 260 gramos y su capacidad total va de 520 a 550 centímetros cúbicos. Si yo me voy a un cadáver y hago una disección, al quitar lo que es la pichera external o el esterno, no voy a ver en sí el corazón. Lo que voy a ver primero va a ser una capa fibroserosa que me está envolviendo al corazón y se llama pericardio. El pericardio es una capa fibroserosa que está formada por 2 zonas, un pericardio seroso y un pericardio visceral. Lo que es el pericardio seroso se relaciona mucho con lo que es una capa fibrosa, que aquí la estamos viendo en esta imagen. Esta capa fibrosa es la que le va a permitir al corazón, al pericardio, adherir al corazón a sus zonas vecinas. Vamos a ver que hay medios de fijación en el cual me van a fijar al corazón en la región posterior, región anterior y región diafragmática. Y aquí vemos el reflejo que hace este pericardio para envolver completamente al corazón y se llama pericardio visceral, también llamado epicardio.
Este espacio que hay entre los dos pericardios, en el visceral y seroso, se llama espacio pericárdico, que más o menos contiene de 10 a 50 mililitros de lo que es el líquido pericárdico, y lo que va a hacer es evitar un exceso de fricción y permitir correctamente los movimientos del corazón en dicha región. Aquí vemos que el pericardio va a tener una forma de un cono con una base inferior y un vértice superior. En la base inferior se relaciona prácticamente con el diafragma y después asciende para envolver al origen de los grandes vasos que entran y salen del corazón. Vamos a ver una imagen de las relaciones. El corazón va a tener todas las relaciones que va a tener el corazón, va a ser a través del pericardio. Vemos que a los lados, lateralmente, se encuentra en relación con los dos pulmones a través de las pleuras parietales. Aquí vemos la relación que tiene el pericardio con estos dos nervios, que son los nervios frénicos, que vienen descendiendo por los bordes lateral derecho y lateral izquierdo del corazón y que descienden para dar inervación al diafragma. Y acá vemos las relaciones también que tiene el pericardio. En el niño va a estar en estrecha relación con esta glándula que se llama timo. Y aquí vemos las arterias que van a dar irrigación al pericardio. Esas arterias son las arterias pericardiofrénicas, que vienen naciendo de una arteria que ahorita vamos a ver, es la arteria torácica interna, rama de la subclavia. Una vez que nosotros quitamos el corazón, vamos a ver las relaciones que tiene en la región posterior. En la región posterior, aquí estamos viendo que se relaciona con la vena ácigos y el esófago. Si nosotros hacemos un corte de lo que es el pericardio fibroseroso a nivel anterior y alzamos lo que es el vértice, vamos a encontrar este espacio de aquí, que en los libros de anatomía le llaman fondo de saco de Haller. En el fondo de saco de Haller nosotros vamos a ver que el corazón, bueno, prácticamente la cara posterior de la aurícula izquierda es la que se relaciona con esta prominencia que está formada por el esófago. Y es muy importante conocerlo porque prácticamente cuando tenemos alguna insuficiencia cardíaca del lado izquierdo y ya tengo crecimiento auricular, ese crecimiento auricular del lado izquierdo me puede comprimir lo que es esa prominencia esofágica, generando disfagia en la persona. Aquí también podemos ver, aquí ya se quitó el corazón, vemos cómo el pericardio tiene sus adherencias a nivel del diafragma por los ligamentos pericardiodiafragmáticos. A nivel posterior lo va a hacer a través de las vértebras con los costopericárdicos. Y aquí vemos cómo el pericardio, una vez que ya envolvió toda la cara externa, que es el pericardio fibroseroso, se refleja a nivel del origen de los grandes vasos y forma el pericardio visceral. Bueno, una vez que ya hablamos de pericardio y sabemos que todas las relaciones que va a tener va a ser a través del pericardio, vamos a hablar del corazón en sí. Hemos aquí diseccionado ya o quitado todo el pericardio para conocer las caras del corazón. El corazón tiene forma de un prisma, bueno, de una pirámide triangular, que con un vértice que se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia el lado izquierdo, y con una base que es opuesta, o sea, hacia arriba, hacia atrás y hacia el lado derecho. En esta imagen vemos la cara anterior del corazón. Esta cara anterior del corazón tiene una forma triangular, aquí la estamos viendo, que está dividida en dos zonas por este pequeño surco de aquí, que se llama surco interventricular anterior, que es por donde va a descender la arteria interventricular anterior o arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. A este nivel, la cara anterior está ocupada prácticamente por todo el ventrículo derecho y una pequeña porción de lo que es el ventrículo izquierdo. Podemos ver también que en la base, acá más o menos, se ven estos pequeños surcos, que son los surcos son los surcos coronarios o surcos auriculoventriculares, que es por donde pasan las arterias coronarias, coronaria derecha del lado derecho y la arteria circunfleja del lado izquierdo. Aquí vemos cómo estas pequeñas prominencias de los atrios, del atrio derecho, que se llaman auriculillas o orejuelas, se extienden casi a nivel que llega
cubrir lo que es el tronco de la arteria pulmonar, esta orejuela derecha, y se ve un poquito lo que es la orejuela del lado izquierdo del corazón. Aquí vemos bien marcado el surco interventricular que me divide la cara anterior en una región derecha y en una región izquierda. Aquí vemos la auriculilla que tiene forma triangular, ya la había explicado, y acá la auriculilla del lado izquierdo. La cara inferior del corazón o cara diafragmática, que es esta de aquí que estamos viendo, está formada prácticamente por lo que es el ventrículo izquierdo, porque el surco interventricular anterior se refleja y se va hacia la región posterior para formar el surco interventricular posterior, que es por donde desciende la arteria coronaria derecha. Y aquí está esta cara. Vemos aquí lo que se llama cruz del corazón, que está limitada por el surco interventricular posterior y hacia arriba por los surcos coronarios, que por del lado izquierdo viene pasando lo que es el seno coronario, que se forma a través de la vena magna, y el surco de la arteria coronaria derecha. La cara lateral izquierda del corazón prácticamente es muy pequeña, y la estamos viendo aquí, no tiene mucha importancia, tiene estos bordes, este borde de aquí y este borde de acá, que son unos bordes romos, que es por donde desciende otra arteria, rama de la circunfleja, que es la arteria marginal del lado izquierdo del corazón. Y aquí le estamos viendo, vemos cara diafragmática y cara lateral izquierda, aquí. Que a nivel, ya cuando se está haciendo diafragmática la cara, prácticamente vamos a ver que la vena magna sufre una pequeña intumescencia o un agrandamiento para formar este seno de aquí que se llama seno coronario. Ahora, si hablamos de la base del corazón, debido a la posición que tiene el corazón, vamos a ver que la base está formada prácticamente por lo que es la cara posterior de lo que es la aurícula izquierda. Esta región, prácticamente aquí vamos a ver que es por donde va a pasar el esófago y va a tener mucha relación con esta aurícula. Y del lado derecho vamos a ver que es donde desembocan las dos venas cavas, inferior y superior, y acá la estamos viendo. Todo esto corresponde a lo que es la base del corazón. En cuanto a las relaciones que tiene el corazón, como está localizada en el mediastino y tiene forma de cubo, va a tener relación posterior, anterior, lateral, inferior y superior. En esta imagen vemos un corte coronal del cuerpo, en el cual vamos a ver que el corazón tiene mucha relación en la parte inferior, se relaciona con lo que es el parénquima hepático o con el hígado a través del diafragma. De hecho, cuando diseccionamos, se ve que el corazón genera una pequeña protuberancia sobre el hígado, que es en donde descansa el corazón, y a los lados se ve las relaciones que tiene en los pulmones. De hecho, la posición anatómica del corazón, debido a esa forma que tiene, que se dirige prácticamente hacia lo que es el lado izquierdo, hace que el pulmón desde el lado izquierdo sea un poco más pequeño que el pulmón del lado derecho. El vértice se prolonga, el vértice del corazón aquí lo estamos viendo, cómo se prolonga un poco hacia lo que es la tuberosidad mayor del estómago, y aquí vemos su estrecha relación. En la cara anterior, aquí estamos viendo en la cara anterior del corazón, se relaciona mucho con lo que es el esternón, cartílagos costales, músculos intercostales, y por aquí vienen descendiendo, no se logra ver, descienden dos arterias. Estas dos arterias, que son ramas de la subclavia, se llaman arterias torácicas internas. Es importante conocer la disposición de estas dos arterias torácicas internas o mamarias internas, porque cuando tenemos un problema de infarto o de crisis hipertensivas, en el cual generamos ya en el cual las arterias coronarias ya quedan disfuncionales y no generan un buen aporte sanguíneo a lo que es el corazón, se puede realizar cirugía y se pueden hacer anastomosis en lo que es esta arteria torácica interna, conectarla directamente a lo que es la arteria coronaria descendente anterior
para generar una buena perfusión sanguínea. A los lados vemos otra vez sus relaciones con los pulmones, y en la región posterior vemos cómo la aurícula del lado izquierdo se relaciona mucho con lo que es el esófago y las arterias, y las vértebras torácicas. Seguimos con las relaciones del corazón. Aquí vemos que el corazón tiene una disposición que se encuentra localizada entre la vértebra T10 y T4. Esa es normalmente donde vamos a localizar el corazón, en la región posterior. Aquí estamos viendo lo que es la cara posterior de lo que es la pechera externa, y vemos esas arterias que les había comentado, que son las arterias torácicas internas, que vienen descendiendo a cada lado de los bordes externales y que se originan de estas arterias que son ramas de la subclavia. Estas relaciones, aquí vemos al músculo triangular del esternón, que también se relaciona con la cara anterior del corazón. Y acá pues prácticamente estamos viendo una imagen que ya les había mostrado, que es las relaciones que tiene el corazón a través del pericardio. Como ya conocemos las configuraciones exteriores de los dos del corazón, vamos a hablar de la región interna del corazón. ¿Cómo está formada por dentro el corazón? Vamos a ver que de hecho hay características comunes entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Dentro de las características comunes de los dos ventrículos es que van a tener dos tractos de salida, en el cual la sangre que viene de las aurículas pasa al ventrículo por estos dos orificios. Del lado derecho voy a tener lo que es la válvula tricuspidia, y del lado izquierdo lo que es la válvula mitral. Y los tractos de salida. Los tractos de salida para el ventrículo derecho es las válvulas pulmonares, y el tracto de salida del ventrículo izquierdo es la válvula aórtica. Retomando el tema, vamos a ver también que en el corazón va a haber columnas carnosas, y que las vamos a dividir en de primero, segundo y de tercer orden. Las columnas carnosas de primer orden son las que tienen importancia para nosotros, bueno, las de segundo orden también, pero vamos a hablar de las de primer orden. Las válvulas carnosas de primer orden son las que forman los músculos papilares del corazón, que tienen una base que se adhiere a las paredes ventriculares y un vértice libre en el cual se originan lo que son las cuerdas tendinosas del corazón, y que se dirigen, aquí lo estamos viendo, hacia las válvulas. Tienen importancia porque en el momento de la contracción o sístole ventricular, la contracción de estos músculos papilares hacen que la sangre no tenga un flujo retrógrado o se me regresa a la aurícula, y el cierre de estas van a generar el primer ruido cardíaco. Tenemos también aquí lo que son las de segundo orden, que las relacionamos con los puentes, porque prácticamente nacen en la pared ventricular de un lado y se dirigen hacia la pared ventricular del otro, teniendo una zona media flotante. Dentro de ellas, una de las más famosas y más importantes la vamos a encontrar en lo que es el ventrículo derecho, que aquí estamos viendo, que se origina a nivel del infundíbulo y que es por donde van a descender lo que es la rama derecha del haz de His, que se dirige hacia la base del músculo papilar anterior o columna carnosa de primer orden del ventrículo derecho. Y las columnas carnosas, por último, de tercer orden, son las que van de un ventrículo sobre ese mismo ventrículo, no va hacia otras paredes, y generan prácticamente los músculos pectíneos del corazón, y lo vamos a ver principalmente en las aurículas. Otra característica que vamos a ver de lo que son los ventrículos son sus valvas de los orificios aurículo-ventriculares. En el lado derecho vamos a tener 3 valvas y en el lado izquierdo 2 que forman la válvula mitral. Hay que tener en cuenta que así como tenemos columnas carnosas de primer orden, de segundo y de tercer orden, vamos a tener también lo que son cuerdas tendinosas de primero, segundo y de tercer orden. Vamos a ver aquí las características de una valva. Tiene un borde adherente o borde fijo, unos bordes laterales que son los que se relacionan con los otros bordes de las válvulas vecinas, y
y un vértice. Y una cara que mira hacia el ventrículo y otra cara que mira hacia la aurícula. Las cuerdas tendinosas que se originan prácticamente en el borde libre de las columnas carnosas de primer orden, tenemos que las cuerdas tendinosas de primer orden se dirigen hacia el borde libre, que es este de aquí, el borde libre de la valva, ese de aquí. Y las columnas carnosas de segundo orden, que están aquí marcadas de color verde, se dirigen hacia lo que es la cara ventricular de la valva. Y por último, la cuerda tendinosa de tercer orden, que está marcada en azul, que se dirigen prácticamente a lo que es el borde adherente de lo que son el aparato valvular. Otra característica común entre los ventrículos y aurículas son los tabiques que los separan. Vamos a tener un tabique interauricular que separa las dos aurículas y un tabique interventricular que separa los dos ventrículos. Aquí vamos a ver lo que es el tabique interauricular. El tabique interauricular, cuando estudiamos anatomía, a veces nos genera muchas dudas porque nos habla que hay un orificio oval o un agujero de Botard y no sabemos cuál es cada uno. Pero para entender este tema de qué es cada uno, debemos retomar lo que es embriología. El tabique interauricular está formado prácticamente por dos membranas que se generan durante el desarrollo embrionario y que son estas dos. Una es el sextum primum y otra es el sextum secundum. Aquí vemos cómo a partir del día 28 de la embriogénesis ya se empiezan a formar estos pequeños tabiques. En el lado en el lado izquierdo se genera el tabique sextum primum, que genera un orificio permeable a nivel del borde de la parte superior, que estamos viendo aquí. En la parte superior del sextum primum hay un pequeño orificio y su homólogo va a ser en el lado derecho, que está formado por el foramen secundum. Vamos a ver cómo durante el desarrollo embrionario estos tabiques, lo que es el sextum primum y el sextum secundum, se tienen que cerrar y cuando se cierran prácticamente forman el tabique interauricular. Pero durante el desarrollo embrionario la circulación es muy diferente, tanto que las presiones que se generan en la aurícula derecha, por ser más fuertes, generan o hacen que el sextum primum que estamos viendo aquí funcione de manera de valva. Como ven aquí, viene la sangre de la vena cava, pasa hacia la aurícula izquierda y lo que hace es empujar hacia el lado derecho el sextum primum formando una pequeña abertura. Pero posteriormente al nacimiento las presiones cambian. Ya la presión ventricular izquierda es más fuerte que la del lado derecho y me empuja lo que es el sextum primum hacia el sextum secundum, generando su fusionamiento y por ende su cerradura del tabique. Y aquí lo estamos viendo. Vemos que durante el desarrollo embrionario las presiones en la aurícula derecha, por ser más fuertes, se pasan hacia el atrio izquierdo, pero la presión cambia ya en el nacimiento, generando una presión mayor en la aurícula izquierda y empujando este tabique de aquí, que es el sextum primum, hacia el sextum secundum y generando su sellamiento para formar el verdadero tabique interauricular. El tabique interventricular, aquí lo estamos viendo, es el que va a separar los dos ventrículos. Va a tener prácticamente una forma triangular si hacemos una correcta disección y que es muy delgada. Bueno, tiene una porción gruesa en su base, pero conforme va ascendiendo, este grosor va cambiando y se va haciendo membranoso. Prácticamente que el tabique interventricular en su región más superior va a tener 2 milímetros de grosor. Este tabique interventricular es el que me separa mis dos ventrículos. Vamos a pasar a hablar ahora sí de la configuración interna de los atrios y de los atrios y de los ventrículos, y vamos a empezar hablando de la aurícula o atrio del lado derecho. Los atrios tienen forma cúbica y por tanto van a tener 6 caras. Aquí se hizo un corte
de la cara externa y vemos que la cara externa de la aurícula derecha está trabeculada. Estas columnas que estamos viendo aquí son columnas carnosas de tercer orden y que se llaman músculos pectíneos de la aurícula derecha. Y más externamente vamos a ver lo que es el surco terminalis de His, que es importante porque en la parte superior de este surco terminalis de His, que a formar ángulo con lo que es la desembocadura de la vena cava superior, voy a encontrar lo que es el nódulo sinusal. En la cara interna del atrio derecho vamos a encontrar este pequeño agujero que ya había mencionado anteriormente y que forma el agujero de Bottal, pero que aquí está cerrado y vemos que en su parte superior está limitado por lo que se llama el anillo de Vieussens. En la parte inferior que estamos viendo aquí, que es toda esta, se ve lo que es la desembocadura de lo que es la vena cava inferior y el seno coronario. Los dos están limitados por estas pequeñas valvas que no tienen prácticamente función, pero que es importante conocerlas. Porque conocer dónde se unen estas dos valvas nos va a permitir conocer un triángulo que hay dentro del atrio derecho, que se llama triángulo de Koch, y mediante el cual yo puedo conocer dónde se localiza el nódulo de Ascoff-Tavara o nódulo atrioventricular. Vemos que la válvula del seno coronario es la válvula de Tevesio y la de la vena cava inferior es la válvula de Eustaquio. Y eso sería prácticamente cómo está formada el atrio derecho. Y aquí vamos a ver otra vez que su cara anterior está formada por el tracto de salida que forma el orificio aurículo-ventricular que me comunica el atrio con el ventrículo. Del lado izquierdo voy a tener su homólogo. Si en el lado derecho yo tenía lo que es el agujero de Bottal, aquí voy a tener otro orificio que está formado por el sextum primum, pero que también está cerrado por una válvula que se llama válvula de Parshapé y que me permitía la comunicación interauricular en la embriogénesis, pero que prácticamente ahora está cerrado. Este también va a tener 6 caras. La posterior que estamos viendo aquí, que es esta, se relaciona con lo que es el esófago a través del fondo de saco de Haller, y que a los lados voy a tener la desembocadura de estas dos venitas que son las venas pulmonares. Estas venas pulmonares que vienen del pulmón y que vienen a desembocar en lo que es la aurícula izquierda. En la cara inferior vemos este pequeño este trazo de aquí que está formado por la vena mayor y que a este nivel sufre una intumescencia para formar el seno coronario. Y en su cara anterior vamos a encontrar lo que es el tracto de salida para esta sangre que viene al atrio y se dirige hacia el ventrículo y que es la válvula mitral. Y aquí estamos viendo la válvula mitral. Vamos a hablar de los ventrículos, creo que tiene mucha importancia esto, porque aquí ya relacionamos todo lo que ya habíamos explicado anteriormente. Vamos a hablar del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, vamos a hacer un corte transversal del corazón y vamos a conocer esta marcada diferencia que tenemos entre los dos ventrículos. El ventrículo derecho, por mandar su sangre hacia lo que es la arteria pulmonar, trabaja con presiones menores. Por lo tanto, la masa ventricular del lado derecho está muy disminuida a comparación a la masa ventricular que estamos encontrando en el ventrículo izquierdo, que tiene que trabajar con presiones mayores porque tiene que vencer las resistencias periféricas y pues manda la sangre hacia la circulación sistémica. Por lo tanto, tiene que tener mayor fuerza este ventrículo. Por eso lo hace más grande a comparación del ventrículo derecho. Hablando ya ahora sí de lo que es el ventrículo derecho, voy a encontrar que el ventrículo derecho tiene forma triangular, una cara posterior, anterior y septal, que está formada por el tabique interventricular, que es común a los dos ventrículos. Vamos a ver que también hay músculos papilares, columnas carnosas, cuerdas tendinosas, y aquí estamos viendo algo muy importante, que es esta zona de aquí, que en la cara anterior del corazón hay un músculo, una columna carnosa de primer orden
de mucha importancia, que es la columna carnosa de primer orden o músculo papilar anterior, que dirige sus cuerdas tendinosas hacia la valva anterior y una parte se dirige hacia la posterior de las valvas de la válvula tricuspidia. Y es importante porque en la base de esta columna carnosa se me une esta banda que se llama banda moderadora, que es por donde desciende la rama derecha del haz de His. Esta cintilla arciforme, que también se llama, tiene su origen en la parte inferior del infundíbulo, que es este tracto de salida de la sangre que se dirige hacia la arteria pulmonar. Por esta cintilla, repito, desciende la rama derecha del haz de His y después se ramifica por toda la cara anterior del ventrículo derecho mediante las redes de Purkinje, que ahorita vamos a explicar en el sistema de conducción. Estamos viendo también aquí el tracto de salida, que es el infundíbulo, y yo lo reconozco, el infundíbulo, porque es una región en la cual es lisa, no está trabeculada, no hay columnas carnosas, no hay músculos pectíneos y eso. Aquí estamos viendo también lo que es el infundíbulo, por aquí sale la sangre, y todo el ventrículo, como también tiene columnas carnosas de segundo y de tercer orden. Pero la columna carnosa de segundo orden más importante es esta cintilla arciforme. El tracto de salida o el ventrículo derecho tiene dos orificios, uno de entrada que es esta, que es la valva aurículo-ventricular o válvula tricuspidia formada por 3 valvas, y un tracto de salida que es la arteria pulmonar. Si nosotros hacemos un corte transversal del corazón a nivel del surco coronario, voy a ver que el orificio de la arteria pulmonar lo reconozco porque tiene 3 válvulas, al igual que la aórtica, pero la pulmonar tiene una valva anterior y 2 valvas posteriores. Aquí estamos viendo otra vez la cintilla arciforme que desciende y que se dirige hacia la base de la columna carnosa de primer orden del corazón y que por donde desciende la rama derecha de las de His. Vamos a tener también que hay estas cuerdas tendinosas que ya nacen directamente del tabique interventricular. Aquí lo estamos viendo, pero de suma importancia tiene que se llama músculo enano o pequeño de Lancisi, que es un pequeño músculo o columna carnosa de primer orden muy pequeño, que se localiza o que nace, tiene su origen en donde viene descendiendo la rama derecha de las de His, que aquí estamos viendo. Aquí desciende la rama derecha y en la parte superior nace esta pequeña tuberosidad, que es el músculo pequeño enano de Lancisi o músculo del cono arterial de Luschka, y que da sus cuerdas tendinosas para la valva septal. En el ventrículo del lado izquierdo vamos a tener las mismas características, pero la diferencia es de que su tracto de entrada, que es el orificio aurículo-ventricular, está formada por 2 valvas que se conocen válvulas mitrales. Por lo tanto, si tengo 2 valvas, pues voy a tener 2 músculos papilares, un músculo papilar anterior y un músculo papilar posterior, que es donde nacen las cuerdas tendinosas para la valva anterior y la valva posterior. Y su tracto de salida va a ser a través de la arteria aorta. Esta arteria aorta, a diferencia de la pulmonar, estamos viendo que tiene 2 orificios anteriores, que son los por donde nacen las arterias coronarias. Tengo el orificio de la arteria coronaria izquierda y el orificio de la arteria coronaria derecha. Hay que recalcar que las válvulas sigmoideas o la válvula de la aorta tiene forma de un nido de golondrina y por lo tanto no necesita cuerdas tendinosas. Vamos a ver también que en el centro de cada valva hay como una especie de engrosamiento que son los nódulos fibrosos. Los nódulos fibrosos, al juntarse a nivel de la aorta, que son estos 3, este y este, forma lo que es el nódulo de Arancio, y en la pulmonar va a formar el nódulo de Morgani.
Vamos a pasar a hablar sobre el sistema de conducción del corazón, que prácticamente es el que va a generar los impulsos o esos impulsos eléctricos que van a permitir la contracción del corazón. Está formada por varias partes, que empezando desde el nodo sinusal, que es el marcapasos natural del corazón, y que va a mandar unas frecuencias de 60 a 100 frecuencia cardíaca, latidos por minuto, y que van a mandar esos impulsos a través de estos haces que estamos viendo aquí, el anterior, medio y posterior, Bachmann, Weikebach y Torel, que va a mandar sus impulsos a lo que es el nódulo atrioventricular. Del nódulo atrioventricular van a hacer una prolongación de este que se llama haz de His, que posteriormente se divide en rama derecha y rama izquierda. Eso sería la generalidad del sistema de conducción, pero vamos a conocer más a fondo dónde se encuentra localizado cada nódulo. El nódulo sinusal, habíamos visto anteriormente que se encuentra en un ángulo que forma el atrio derecho y la desembocadura de la vena cava superior, que está aquí a nivel del surco terminalis de His, que es este de aquí. Y aquí vemos el nódulo sinusal, que prácticamente es supericárdico. Es supericárdico y lo podemos localizar fácilmente. Las vías internodales no se logran ver, pero sí podemos encontrar a lo que es el nódulo atrioventricular. El nódulo atrioventricular se va a localizar en una región que se llama triángulo de Koch. El triángulo de Koch, esta es una imagen de un libro de cirugía que nos dice cómo se forma el triángulo de Koch y dónde yo puedo localizar el nódulo atrioventricular. Cuando vimos las generalidades del atrio derecho, vimos que la desembocadura de la vena cava inferior generaba una valva que será la válvula de Eustaquio y el seno coronario formaba otra que se llama válvula de Tevesio. Estas dos se juntaban al nivel de la cara interna del atrio derecho y se prolongaban, y aquí vemos su prolongación. Esta prolongación, cuando se une con el borde adherente de lo que es la valva sectal de la válvula tricuspidia, forma un ángulo. En este ángulo formado por lo que es la valva sectal de la tricuspide y el tendón de Todaro, que es esa prolongación que hace la valva de la vena cava inferior y el seno coronario, es donde yo voy a localizar el nódulo AB o nódulo de Ascoff-Tavara. Y aquí lo estamos viendo. Vemos que el nódulo atrioventricular tiene una pequeña prolongación del nodo AB, que es esta, y que se llama haz de His, que primero desciende por el lado derecho y que conforme va descendiendo se va dirigiendo más hacia el lado izquierdo. Y aquí vemos la importancia que les había dicho, la rama derecha y la rama izquierda del haz de His. Vamos a hablar de las ramas del haz de His. En esta imagen ya nos anexaron o se logran ver las vías internodales, esta que es el haz de His y la rama derecha. Les había comentado que la rama derecha del haz de His descendía, aquí lo estamos viendo, por la cintilla arciforme que se unía a la base del músculo papilar anterior del corazón y que posterior se ramificaba en estas ramas que son las fibras de Purkinje. En el lado izquierdo, la rama izquierda del haz de His se divide en dos vías. En el fascículo anterior del haz de His, que se dirige hacia adelante para desembocar en la base del músculo papilar anterior, y un fascículo posterior del haz de His. Tal vez suena aburrido hablar del sistema de conducción, pero cuando nosotros nos enfrentamos al electrocardiograma y queremos conocer cómo se forma cada onda, pues es muy importante conocer cómo nace el impulso y cómo estos impulsos que nacen desde el nódulo sinusal nos van a generar el trazado electrocardiográfico, que es la onda P, QRS y T. Vamos a hablar de la importancia clínica. Esto es un electrocardiograma normal. Vamos a ver que todo impulso siempre nace en el nódulo sinusal. Este nodo sinusal manda su impulso de 60 a 100 latidos por minuto
a través de estas vías, que son las vías internodales, hacia el nódulo atrioventricular. El impulso que nace aquí en el nódulo sinusal tarda 0.03 segundos en llegar al nodo AB. Estos impulsos que nacen desde aquí van a generar la contracción auricular, que representa la onda P del electrocardiograma. La onda P nos indica la contracción de las aurículas. Una vez que el impulso de la aurícula llega al nódulo atrioventricular y al haz de His, van a sufrir un pequeño retraso. Este pequeño retraso hace que la sangre no me retorne desde el ventrículo hacia la aurícula y también genera un correcto llenado ventricular. Este tiempo de retraso que hay entre el nodo AB y el haz de His es de aproximadamente 0.13 segundos y que me va a formar el segmento PR, que es este de aquí. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de esto? El intervalo PR, que me incluye al segmento PR y a mi onda P, nos indica la velocidad con la que el impulso llega desde el nódulo sinusal hasta el ventrículo. Vamos a ver cuando veamos el electrocardiograma que un retraso o una lentitud nos puede generar prolongaciones de este intervalo PR y generar los famosos bloqueos atrioventriculares, que vamos a estar hablando en otro video sobre el electrocardiograma. Una vez que el impulso ya llegó a lo que es el ventrículo, vamos a encontrar el complejo QRS, que nos indica la contracción de los ventrículos y por ende su vaciado. Aquí estamos viendo otra parte del electro, que es el segmento ST, que nos indica el inicio de la repolarización o de la diástole ventricular, que recalco tiene mucha importancia a la hora de analizar infartos e isquemias en el electrocardiograma, dependiendo si tenemos supradesniveles o infradesniveles del ST. Y por último tenemos la onda T del electrocardiograma, que nos indica la repolarización o la relajación de los ventrículos. Dentro de las arterias del corazón vamos a tener lo que son dos arterias que nacen a nivel de los senos de Valsalva o senos anteriores de Valsalva de la aorta. Tengo una arteria coronaria izquierda que nace del seno de Valsalva anterior izquierdo, se dirige hacia afuera pasando en un ángulo que forma lo que es la auriculilla izquierda y el tronco de la arteria pulmonar, que después de un pequeño trayecto se me divide en dos arterias más. Una es esta arteria que se llama arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. La arteria descendente anterior ya habíamos visto que va a descender por el surco interventricular anterior del corazón. ¿Y cuáles van a ser las ramas de esta arteria? Pues prácticamente son estas pequeñas arterias que estamos viendo aquí, estas chiquititas, que son las arterias perforantes o arterias sectales, y que son las que van a dar irrigación a los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Vamos a ver estas pequeñas arterias, que son arterias diagonales, que van a dar irrigación a lo que es ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. La arteria circunfleja, que es esta de aquí, va a dar varias ramas en su paso. Una de ellas son estas dos, que son las arterias marginales, que van a dar irrigación a lo que es el borde lateral izquierdo del corazón y van a contribuir también a dar irrigación a lo que es el ventrículo izquierdo. Se me olvidó mencionar que esta arteria descendente anterior, al llegar al nivel de la punta del corazón, se dirige hacia atrás y termina en el surco ventricular posterior, dando 2 centímetros más o menos, y termina anastomosándose con la arteria coronaria derecha. Y sería la importancia de esta arteria, que es la arteria coronaria izquierda. Ahora vamos a hablar sobre, aquí le estamos viendo, miren, la arteria coronaria izquierda nace del seno de Valsalva anterior izquierdo de la aorta, se dirige en un ángulo que está entre la aurícula y el tronco de la pulmonar y se divide en dos ramas, circunfleja
y descendente anterior. La descendente anterior, aquí vemos todas las ramas diagonales que está dando para el ventrículo derecho y para el ventrículo izquierdo. Vemos aquí lo que es las arterias marginales que contribuyen a dar irrigación a lo que es la cara izquierda del corazón. Y no se ve, pero la arteria descendente anterior da irrigación a los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Del lado derecho vamos a tener la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha, que nace del seno de Valsalva anterior derecho, al igual que el izquierdo, nace o sale de ese ángulo formado entre la auriculilla derecha y el tronco de la arteria pulmonar. Esta arteria coronaria derecha se mete por todo el surco coronario, surco auriculoventricular, se dirige hacia atrás y termina desembocando en lo que es el surco interventricular posterior para anastomosarse con los 2 centímetros que da la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Aquí lo estamos viendo. La arteria coronaria derecha, vemos que da o igual las arterias marginales para lo que es el ventrículo derecho. Aquí vamos viendo que ya cuando dio la vuelta al corazón, se dirige a lo que es el surco interventricular posterior, da esa arteria del surco interventricular posterior y otra arteria que se anastomosa con la circunfleja. Y aquí lo estamos viendo. La arteria coronaria derecha se dirige hacia atrás por el surco auriculoventricular y se bifurca en 2 ramas. Una rama, que es esta de aquí, que va a dar ramas diagonales también, descendentes y ascendentes, para dar irrigación a lo que es el atrio izquierdo y el ventrículo del lado izquierdo también. Y que esta se anastomosa con la circunfleja, rama de la coronaria izquierda. Y aquí vemos la otra rama que da, que es esta, que es la descendente posterior, que se anastomosa, aquí estamos viendo su anastomosis, con la arteria descendente anterior. Aquí vemos la arteria marginal derecha para el borde lateral derecho del ventrículo derecho. Algo importante recalcar, esto se ve mucho en lo que es intervencionismo cardíaco y cateterismo cardíaco, que es la dominancia del corazón. La dominancia del corazón prácticamente nos dice que la arteria dominante en el corazón va a ser aquella arteria que llegue primero al surco interventricular posterior. En el 80%, del 60 al 80% de los casos, la arteria dominante, o sea, la arteria que siempre llega al surco interventricular posterior, es la arteria coronaria derecha. En el 15% la da la arteria circunfleja y a veces tenemos una codominancia, que Moore nos dice que es del 18%, en el cual la arteria circunfleja se une con la coronaria derecha y que una vez que se anastomosaron estas dos, nace la descendente posterior. Venas del corazón. Dentro de las venas del corazón vamos a tener este diagrama que nos va a facilitar mucho la irrigación del corazón. Esta vena que se llama vena cardíaca magna, vena cardíaca mayor, que va a recoger prácticamente toda la sangre que dejó la arteria descendente anterior. Esta asciende recogiendo sangre del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo y se anastomosa con la vena marginal para formar posteriormente lo que es la vena cardíaca mayor que acá estamos viendo, que se dirige y se mete por el surco coronario y que en la parte posterior e inferior de la aurícula izquierda sufre esta entumescencia que se llama seno coronario y que desemboca en la aurícula derecha. Aquí vemos un diagrama que nos indica también el drenaje venoso del corazón y que pues las venas prácticamente son satélites a todas las arterias que hemos comentado anteriormente y que desembocan en la aurícula del lado derecho. Y pues esto fue todo. Los dejo con el video de disección cardíaca para que vean el corazón real, cómo es y cómo se disecciona el corazón, y para conocer las partes más importantes que tenemos de la anatomía cardíaca. Ventricular posterior, por donde desciende la coronaria derecha. Habíamos dicho que en la parte anterior
venía la descendente anterior y quedaba nada más ¿cuántos centímetros? 2 a 3 centímetros hacia acá. Llegaría más o menos aquí. ¿Y con quién se iban a anastomosar? Posterior. De este lado viene la circunfleja, rama de la coronaria izquierda, y llega acá y se une con la coronaria derecha. Aquí hay que recalcar que esta parte se llama cruz cordis o cruz del corazón, otros le llaman cruz de His. Porque esto nos va a servir para determinar las dominancias y codominancias que tiene el corazón en la parte posterior. Vamos a llamarle dominancia a la rama o a la primera rama que le llega al surco interventricular posterior. Y en el 60% de los casos, la primera rama que siempre llega al surco interventricular posterior es la coronaria derecha. Puede ser que en el otro 40% sea una codominancia, que llegue la circunfleja y la coronaria al mismo tiempo, se anastomosen y que de ahí salga directamente la descendente posterior. O también en muy raros casos puede ser que la circunfleja llegue y te cubra todo el surco interventricular posterior, pero es muy raro, casi no. En la cara, lo que es la configuración externa, vamos a ver que el corazón está formado por cámaras, 2 cámaras superiores y 2 cámaras inferiores. Las superiores, que son estas de aquí, se llaman aurículas. En realidad yo no les llamo aurículas, en realidad se llaman atrios, porque las aurículas en realidad son estas pequeñas cositas de aquí que se llaman orejuelas, cuando te dicen el corazón. Y en la parte inferior vamos a ver que están los 2 ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Internamente estos ventrículos están separados por un pequeño tabique que se llama tabique interventricular. Asimismo, en los atrios está el tabique interauricular. Entonces, que hay entre los 2 ventrículos. Entre los 2 ventrículos que debe haber 2 orificios auriculoventriculares, que en el caso del lado, lo que es el lado derecho, voy a tener una válvula tricuspidia, la válvula tricúspide. Y del lado izquierdo voy a tener otro orificio auriculoventricular, que en este caso se va a llamar válvula mitral. En este caso, vamos a ver que después estos están comunicados en el desarrollo fetal, pero están separados ya en la vida adulta por un tabique, que es el tabique interventricular que separa los 2 ventrículos. Es común en ellos y en los 2 ventrículos va a formar lo que es la cara interna de cada uno. En este corazón se ve un caso muy especial porque al diseccionar, al abrir el ventrículo derecho y al abrir el ventrículo izquierdo, podemos observar en esta zona que hay una comunicación, lo que es una comunicación interventricular de lado y lado. Aquí está comunicando el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho en esta zona de aquí. Ahí está la comunicación interventricular. El ventrículo derecho, por trabajar con presiones muy bajas, porque manda la sangre directo a las arterias pulmonares, la presión que manejan son bajas, por lo tanto no necesita mucha carga, no necesita mucha cantidad de músculo. Por eso es una característica que tiene el ventrículo derecho, es que sus paredes ventriculares son muy delgadas, a comparación del ventrículo izquierdo, que como tiene que vencer las resistencias periféricas de todo el cuerpo, tiene que haber un pequeño grado de hipertrofia. Aquí se ve la cantidad de miocardio que hay en el ventrículo izquierdo a comparación de la que hay en el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho vamos a tener que hay lo que son las columnas carnosas con músculos papilares del corazón. Tenemos en este caso columnas carnosas de primero, segundo, tercer orden. Las de primer orden serían las columnas carnosas, que son las que se adhieren a la pared ventricular, tienen un borde adherente ventricular y un borde fijo. Aquí estamos viendo uno. Esta es una columna carnosa de primer orden, esta de aquí. Está unida al ventrículo, pero en su borde libre nacen lo que son las cuerdas tendinosas del corazón, que son estas de aquí, mira. Se ven bien bonitas. Las cuerdas tendinosas del corazón. Y vamos a tener columnas carnosas de segundo orden, que tienen la forma de un puente colgante, porque va de un ventrículo al otro. En este caso, pues la más famosa sería lo que es el llamado espolón de Wolf, que es este de aquí. Este espolón de Wolf, que viene haciendo casi de la parte inferior del infundíbulo, aquí está. Vemos aquí el orificio de salida de lo que es la válvula de la arteria pulmonar, y en su parte inferior vemos que nace esta pequeña columna. Esta columna carnosa de primer orden, que ya se cortó,
va de aquí al borde adherente del músculo papilar anterior. Entonces vendría una conexión de aquí hacia acá. Es importante conocer esta banda moderadora, también llamada, es que vendría más o menos aquí conectándome, porque en el sistema de conducción cardíaca la rama derecha del haz de His desciende por esta columna carnosa de segundo orden. Y por último, las columnas carnosas de tercer orden, que son estas de aquí, que son las que tienen dos bordes adherentes, pero en el mismo ventrículo. Entonces, si nace aquí, la otra se va a conectar al mismo ventrículo, pero en la parte de acá. Y forman la porción trabeculada del corazón, eso se le conoce. Y está formada por las columnas carnosas de tercer orden. Y aquí están otras que van. Vamos a hablar de lo que son las valvas. En el caso del ventrículo derecho vamos a tener que la válvula está formada por tres y por lo tanto se llama válvula tricuspidea. De las columnas carnosas de primer orden habíamos dicho que nacen las dos cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas también se dividen en primero, segundo y tercer orden. Cuando estamos viendo lo que son las valvas, tienen un borde fijo, que son estos de acá, donde se adhieren al anillo calloso, y otro libre que se relaciona con las otras valvas, ¿no? Están así. Tienen un borde fijo y un borde libre que se relaciona una con otra. Los músculos papilares o las cuerdas tendinosas de primer orden se dirigen del músculo papilar al borde libre de la valva. Las de segundo orden se dirigen del músculo papilar a la cara ventricular de la valva. Y las de tercer orden se dirigen de lo que es el músculo papilar a lo que es el borde adherente. Prácticamente no tienen mucha función a comparación de las que se comunican con la cara inferior y el borde libre de la válvula. Aquí estamos viendo lo que es la válvula tricuspidea. Tenemos aquí la valva anterior, una valva posterior que se ve acá y una valva septal. Y aquí estamos viendo algo que se llama músculo pequeño de la encisa. Es un pequeño músculo, pequeña columna carnosa de primer orden que se encuentra por debajo de la banda moderadora, que es esta. Tengo la banda moderadora y por abajito de ella tengo este pequeño músculo papilar que es este aquí, que se llama músculo pequeño de la encisa, y que va a tener un borde libre donde se origina la cuerda tendinosa para la valva septal. No se logra ver, pero en la cara posterior tenemos que tener otra columna carnosa, que es la columna carnosa que va a comunicarse con la valva posterior. El ventrículo izquierdo, y como podemos ver es muy diferente al ventrículo derecho, salvo algunas excepciones. En primero tenemos la válvula mitral, la cual en comparación al ventrículo derecho solamente va a tener dos valvas. Una se va a unir con las cuerdas tendinosa lateral y la cuerda tendinosa septal. Okay, a diferencia del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo no tiene una banda moderadora. Vamos a tener una similar en el ventrículo izquierdo, que es la válvula mitral, pero esta tiene solamente dos valvas. Una de ellas se va a unir a un músculo, la cual va a llegar a la pared septal, y la otra va a llegar a la pared lateral. También vamos a tener que el miocardio del ventrículo izquierdo va a estar muy ancho, va a estar muy desarrollado, debido a que deben ser fuerzas periféricas de los vasos periféricos. A diferencia del ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo no vamos a tener como tal un infundíbulo. Entonces, la válvula de la arteria aorta va a estar superior a la válvula mitral, como se puede ver acá. Ok, es esta la que se ve acá. Estas serían las cuerdas tendinosas que conectan a las válvulas, a la válvula auriculoventricular bicúspide, ¿no? Bicúspide o mitral. O mitral. Okay. Y tenemos que para el ventrículo izquierdo va a descender el fascículo del haz de His, el fascículo izquierdo del haz de His, el cual se va a dividir en dos: una porción posterior que va a dividirse en la parte superior y que se va a la porción posterior del ventrículo, y la que se va a la porción anterior va a descender conjuntamente con esta tabique interventricular para llegar al ápex y después subir por la red de Purkinje.
Ellas tienen columnas carnosas de segundo orden y tercer orden que están aquí. Y tienen una función importantísima porque cuando hay fibrilaciones auriculares, cuando hay flóteres auriculares, en trombos. se generan trombos. ¿Se quedan ahí? No. Se escapan. Se pueden escapar y lo que hacen estas es que atrapan a los coágulos para que no se me vayan a la circulación ventricular. Estas son las arterias pulmonares y aquí tenemos las venas pulmonares que vienen aquí hacia la aurícula izquierda. Si pones la lámpara acá, podemos ver aquí, fíjate, tenemos la desembocadura de la cava superior que la tengo acá arriba y de la cava inferior por donde estoy metiendo esto, y aquí vemos este tabique que es la valva de Tevesio, que a su vez se relaciona con este otro orificio que es el del seno coronario, ¿no? Importante, ¿por qué? Porque cuando se hace cirugía nos vamos a guiar por este para encontrar lo que se llama triángulo de Koch. El triángulo de Koch se forma por esta valva de aquí, que es de la valva de Tevesio, que forma parte del seno coronario, se dirige hacia arriba, se dirige hacia arriba, hacia acá arriba, y que junto con la valva que tengo acá, la valva sectal de la tricúspide, forman un ángulo. Ahora, en el ángulo voy a encontrar, que está aquí, voy a encontrar un nodo. El nodo, el atrio ventricular o de Ascoff-Tavares, okay. ¿no? Y aquí lo tengo. Después, ¿cuál es la relevancia también de este tabique? Es que yo puedo tener, aquí se ve, mira, a translúcido, este orificio de aquí es muy delgado, que forma parte de lo que es el agujero de Bottal, pero en la vía embrionaria. En el ventrículo, en la aurícula izquierda voy a tener estas porciones aquí, que son las famosas orejuelas, que también están trabeculadas. Nos van a servir para impedir que se alojen coágulos aquí y se vayan a la ventricular. Vamos a ver, ya vamos a abrir ahora sí el ventrículo, la aurícula completa. Mira, tenemos la desembocadura de la cava inferior, que sería esta que viene aquí, la de la cava superior, el tabique este que es la válvula de Tevesio, que me divide al seno coronario que viene acá. Tengo acá al orificio de salida, que es la válvula tricuspidia, y habíamos dicho que el triángulo de Koch se formaba por esta banda moderadora que se dirige hacia acá, con esta, que es el borde adherente de la valva sectal de la tricúspide, y me formaba un ángulo donde se alojaba el nódulo de Ascoff-Tavares. Y acá vemos en la parte superior la porción trabeculada de las aurículas, que son todas estas de aquí. Y aquí vemos el tracto de salida de la mitral. La anterior, la sectal y la posterior. Aquí tenemos lo que es el ventrículo derecho ya diseccionado, ya cortado. Vemos aquí la banda moderadora y esta pequeña porción o tracto de salida que se llama infundíbulo. El infundíbulo te conecta directamente ya el ventrículo derecho con mi arteria pulmonar. Tanto en la arteria pulmonar como en la aorta vamos a ver que hay valvas, ¿no? Al igual que las tricúspides, pero estas no van a tener músculos pectíneos porque están controladas prácticamente por las presiones ventriculares y sistémicas que hay. Aquí ya abrimos lo que es la válvula, lo que es la arteria pulmonar, y como pueden ver, está compuesta por tres valvas. Dos posteriores, que es esta de aquí, esta y esta anterior, que juntas formarían lo que es la válvula de la arteria tricúspide. En el punto medio de estas valvas vamos a encontrar esta es la porción más gruesa que tiene. Todo esto es delgado, pero aquí, mira, tócale, Sí, es más grueso que toda la de acá, ¿sí? el nódulo. Okay. Este pequeño nódulo de aquí, que se une con los otros tres nódulos de acá y que me van a formar el nódulo Tiene que ser pulmonar, Morgani. de Morgani, ¿no? Lo que va a impedir estos nódulos de Morgani es de que cuando baja la presión en el ventrículo se me vaya para acá la sangre hacia la circulación, hacia la cavidad ventricular.
¿ok? Y eso sería lo que es la arteria pulmonar. Al diseccionar lo que son las arterias, lo que es ya quitando lo que es la aurícula, las aurículas, vamos a encontrar los orificios o tractos de entrada de la circulación auricular y hacia la ventricular. Aquí estamos viendo lo que es la válvula mitral, la válvula tricúspide y la válvula mitral. Por detrás de estas vamos a encontrar este gran tronco arterial que es la aorta. Esta aorta que me comunica con el ventrículo izquierdo es el tracto por donde va a salir toda la circulación mayor. Estamos viendo en el callado de la aorta que tiene un pequeño tronco. En este pequeño tronco vamos a observar este tronco de acá, que es más grueso, que está formada por dos tractos. Este pequeño tronco grande conforma lo que es el tronco arterial brachiocefálico, que se va a bifurcar en la carótida primitiva del lado derecho y la subclavia izquierda. Posterior a esta, porque la aorta va así, vamos a encontrar este pequeño tronco que va a formar parte de la arteria carótida primitiva del lado izquierdo. Y más acá tendríamos a lo que es por fin la última arteria que da la aorta, que sería la arteria subclavia. Al igual que las válvulas auriculoventriculares, la aorta también tiene válvulas para evitar un flujo retrógrado de sangre a lo que son los ventrículos. En este caso tenemos que la arteria aorta tiene 3 valvas. Aquí vemos los famosos nidos de golondrinas que son estos de aquí, que están formados por la cara parietal de la valva con la cara de la aorta. Y aquí vemos el famoso nido de golondrina. Aquí está. Mira, aquí está el nido de golondrina, así está. Al igual que habíamos visto en lo que es la arteria pulmonar, en la parte central vemos que hay un pequeño abultamiento que es muy grueso y que se llama nódulo. Estos nódulos, al confluir los tres, forman el nódulo de Arancio, que al juntarse evitan que la sangre se regrese al ventrículo. Y eso sería lo que es la arteria aorta.